¿Alguna vez te has preguntado por qué, una y otra vez, los más mediocres, los menos preparados, incluso los más tontos, terminan llegando al poder? No es casualidad. Y lo sorprendente es que Maquiavelo ya lo sabía hace más de 500 años. El poder no siempre lo consigue el más sabio, el más justo o el más preparado. De hecho, en la historia, quienes logran llegar arriba suelen ser los que mejor entienden el juego de la manipulación, las apariencias y el miedo. Maquiavelo lo explicó de forma brutal y realista en El Príncipe, y hoy vamos a descubrir por qué su visión sigue siendo tan vigente como en el Renacimiento. Así que si quieres entender cómo funciona realmente el poder, y por qué a veces parece que los peores gobiernan, quédate hasta el final del video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí desentrañamos las verdades incómodas que nadie más se atreve a contarte. Imagina esto, estás en una ciudad del Renacimiento italiano, rodeado de palacios, conspiraciones, traiciones y banquetes de lujo. La gente sonríe en público, pero en secreto todos conspiran contra todos. Nadie está a salvo, ni siquiera los príncipes. En medio de ese caos, aparece un hombre que no se deja engañar por las apariencias, Nicolás Maquiavelo. Él no te habla de cómo deberían ser los gobernantes, sino de cómo realmente son. Lo primero que Maquiavelo nos revela es algo incómodo: el poder no es un premio para el más virtuoso, sino para el más astuto. Según él, los que llegan a lo más alto no siempre son los más inteligentes, ni los más justos, ni mucho menos los más bondadosos. Los que triunfan son aquellos que saben usar la máscara adecuada en el momento justo. Maquiavelo lo dice sin rodeos: si quieres gobernar, no puedes depender solo de la bondad. Necesitas saber ser zorro y león al mismo tiempo. Zorro para evitar las trampas, león para intimidar a los enemigos. Y aquí está la parte que más incomoda: la gente no siempre quiere al mejor líder, quiere al que los convenza, al que sepa manipular sus miedos y esperanzas. Por eso, tantas veces vemos que quienes parecen más tontos o menos preparados, terminan en el poder. No porque tengan sabiduría, sino porque entienden el teatro político mejor que nadie. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos visto políticos que no tienen ni idea de lo que hacen, pero saben sonreír en el momento exacto, repetir frases que la gente quiere escuchar y rodearse de aliados poderosos? Eso es puro Maquiavelo. En este primer capítulo hemos descubierto que, para Maquiavelo, el poder no depende de la inteligencia, sino de la habilidad para usar la máscara correcta. Pero esto apenas es el comienzo. En el próximo capítulo vamos a entrar en un terreno aún más oscuro: ¿es mejor ser amado o temido? Y la respuesta de Maquiavelo te va a sorprender, y tal vez incomodar. Si tú tuvieras el poder en tus manos, ¿qué preferirías? ¿Que la gente te ame y te respete, o que te teman y jamás se atrevan a desobedecerte? Esta es una de las preguntas más famosas de Maquiavelo, y su respuesta fue tan polémica, que lo convirtieron en el pensador más odiado y más leído de la política. Maquiavelo lo plantea así: lo ideal sería ser amado y temido al mismo tiempo. Pero la vida real no es tan perfecta, y tarde o temprano, un gobernante tiene que elegir. ¿Qué dice Maquiavelo? Que si tienes que escoger, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor de la gente es frágil. Hoy te apoyan, mañana te traicionan. El amor depende de promesas, de expectativas, de ilusiones. En cambio, el miedo ata más fuerte, porque la gente teme perder lo que tiene o sufrir un castigo. Eso sí, Maquiavelo advierte algo clave: un gobernante debe evitar ser odiado. Hay una línea muy delgada entre ser temido y ser odiado. El miedo puede mantenerte en el poder, pero el odio puede hacer que la gente se una en tu contra. Piensa en ejemplos actuales. Líderes carismáticos que llegaron al poder siendo amados, pero cayeron en desgracia porque no cumplieron las expectativas. Y, por otro lado, líderes que nunca fueron queridos, pero se mantuvieron décadas en el poder porque supieron inspirar miedo y respeto. El mensaje de Maquiavelo es brutalmente honesto: si quieres estabilidad, no dependas del amor de la gente. Asegúrate de que te teman lo suficiente para no desobedecerte. Ya sabemos que, para Maquiavelo, el miedo es más confiable que el amor. Pero surge una nueva pregunta: ¿cómo se construye ese poder? ¿Depende de la suerte o de la habilidad del líder? En el próximo capítulo vamos a descubrir el secreto de Maquiavelo sobre la fortuna y la virtud. ¿Qué pesa más en el destino de un gobernante, la suerte que le toca o la capacidad que tiene de aprovecharla? Piensa en tu vida por un momento: ¿cuántas cosas que te han pasado fueron producto de tu esfuerzo, y cuántas simplemente del azar? ¿Nacer en cierto país, en cierta familia, en cierto tiempo? Ahora imagina lo mismo, pero en la vida de un gobernante.
llegó al poder por sus capacidades o porque la suerte le abrió el camino. Para Maquiavelo, la respuesta está en dos fuerzas que chocan constantemente, fortuna y virtud. 1. La fortuna, el azar, lo incontrolable. Maquiavelo describía a la fortuna como un río violento. Cuando se desborda, arrasa con todo, pueblos, cosechas, ciudades enteras. El ser humano no puede controlar cuándo vendrá la tormenta, pero sí puede preparar diques, canales y defensas antes de que llegue. En política pasa lo mismo. La suerte puede ponerte en el poder, una guerra inesperada, una crisis, la muerte de un rival, incluso un escándalo que abre espacio para alguien nuevo. Pero si no sabes aprovechar esas oportunidades, la fortuna se va y te deja vacío. Ejemplo, piensa en líderes que llegaron casi por accidente, vicepresidentes que nunca esperaron gobernar y terminaron en el poder porque alguien renunció o murió. Ese es el golpe de la fortuna. 2. La virtud, la capacidad, el carácter, la habilidad. Pero cuidado, cuando Maquiavelo habla de virtud no se refiere a ser bueno o moral. Para él, virtud es la capacidad de actuar con decisión, astucia y coraje frente a las circunstancias. El gobernante virtuoso no se queda esperando que la suerte lo favorezca, prepara, planea, se adapta, toma riesgos y construye poder incluso en las peores crisis. Ejemplo, líderes que enfrentaron guerras o crisis económicas brutales, y gracias a su carácter, estrategia y visión, no solo sobrevivieron, sino que fortalecieron su poder. 3. El equilibrio entre fortuna y virtud. Aquí está el punto clave. Según Maquiavelo, la fortuna gobierna la mitad de nuestras vidas, pero la otra mitad depende de nosotros. En otras palabras, la suerte puede abrirte la puerta, pero tu habilidad decide si entras o te quedas fuera. Por eso vemos que algunos políticos con oportunidades doradas las desperdician, mientras otros, con casi nada, logran ascender hasta la cima. En este capítulo entendimos que el poder no es solo cuestión de suerte, ni tampoco únicamente de talento. Es una mezcla explosiva de oportunidades y la capacidad de aprovecharlas. Pero hay un último secreto que Maquiavelo nos quiere revelar: cuando ya tienes el poder, ¿cómo lo mantienes sin que todos conspiren en tu contra? En el próximo capítulo hablaremos de algo que puede sonar aterrador, el arte de la crueldad y la manipulación. Y lo que descubrirás ahí, va a cambiar la forma en que miras a cualquier líder. Cuando pensamos en un buen líder, lo primero que se nos viene a la mente es alguien justo, amable y compasivo. Pero Maquiavelo nos rompe esa idea en 1000 pedazos. Él asegura que un gobernante, si quiere sobrevivir, debe aprender a usar la crueldad y la manipulación, con inteligencia. Y aquí está lo más polémico: no se trata de evitar la crueldad, sino de saber administrarla. 1. La crueldad bien usada vs la crueldad mal usada. Maquiavelo distingue entre dos tipos de crueldad. Crueldad bien usada, aquella que es rápida, estratégica y se aplica de una sola vez para generar respeto y temor. Puede ser dura, pero deja al gobernante en una posición fuerte y luego se estabiliza la situación. Crueldad mal usada, aquella que se repite constantemente, de manera caótica y despiadada, generando odio. Esto, tarde o temprano, derrumba a cualquier líder. Ejemplo histórico: líderes que hicieron purgas o medidas drásticas al inicio de su mandato para consolidar poder, pero luego ofrecieron estabilidad y orden. Aunque fueron crueles, lograron mantener control. Ejemplo contrario: gobernantes que nunca pararon de abusar de su gente, que se ensañaron con sus enemigos y al final fueron derrocados por el odio colectivo. 2. La manipulación como herramienta. Maquiavelo también deja claro que un príncipe no puede ser siempre honesto. Debe aprender a aparentar virtudes que no necesariamente tiene: piedad, compasión, justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo suele juzgar más por lo que ve que por lo que realmente sucede. Un gobernante hábil manipula percepciones. No necesita ser bueno, solo parecerlo cuando conviene. Ejemplo actual: políticos que hablan de valores, de justicia y de unidad, mientras detrás de cámaras hacen alianzas turbias o toman decisiones impopulares. La gente, sin embargo, sigue creyendo en la fachada. 3. La lección brutal de Maquiavelo. Un líder que quiera mantenerse en el poder no puede ser ingenuo. Debe entender que la moral de la calle no siempre aplica en el trono. La bondad absoluta es una debilidad que otros explotarán. Y la crueldad, usada con precisión, puede ser la herramienta que asegure el orden y la estabilidad. Hasta ahora hemos visto cómo los gobernantes llegan al poder, cómo lo mantienen con miedo y habilidad, y cómo la crueldad y la manipulación son parte del juego. Pero hay una pregunta final y crucial: ¿es posible gobernar sin depender de otros, o siempre necesitas aliados, ejércitos y apoyos externos?
En el próximo capítulo hablaremos del poder real de las armas, la milicia y la dependencia de los demás, el talón de Aquiles de muchos gobernantes. Imagina a un rey sentado en su trono, rodeado de lujos, sirvientes y consejeros. Parece poderoso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si sus soldados dejaran de obedecerle? ¿Qué pasaría si dependiera de ejércitos prestados, o de la protección de otros? Maquiavelo es claro, un gobernante que no controla sus propias armas, nunca controla su propio destino. 1. La verdad incómoda, el poder necesita fuerza real. Maquiavelo sostiene que el gobernante debe fundamentar su poder en algo tangible, la capacidad de defenderse y atacar. En pocas palabras, en las armas. Un príncipe sin ejército propio es como un rey de papel, parece fuerte, pero basta un viento en contra para derrumbarlo. Ejércitos propios, soldados que te son leales, que luchan por tu causa, tu tierra, tu poder. Ejércitos mercenarios, soldados alquilados, que pelean por dinero, no por lealtad. Pueden traicionarte en cualquier momento. Ejércitos auxiliares, tropas prestadas por otro príncipe o nación. Pueden ser útiles, pero al final, quien te presta la fuerza, termina controlándote. 2. El problema de depender de otros. Para Maquiavelo, los gobernantes que dependen de la protección de otros están condenados. Porque en cuanto esos aliados decidan que ya no les conviene, se acabó tu poder. Un príncipe que gobierna con ejércitos ajenos no es un príncipe, es un peón en el tablero de alguien más. Ejemplo histórico, pequeños reinos italianos que dependían de mercenarios para protegerse. Al final, los mismos mercenarios se rebelaban, los saqueaban o simplemente se iban con el mejor postor. Ejemplo actual, gobiernos que dependen totalmente de potencias extranjeras para sostenerse. Puede durar un tiempo, pero en el fondo, no son libres, son vasallos disfrazados. 3. La lección brutal de Maquiavelo. El poder no se mide en discursos, ni en títulos, ni en riquezas. El poder real se mide en quien sostiene las armas. Por eso, un gobernante inteligente no solo debe tener aliados o estrategias diplomáticas, sino asegurarse de que la fuerza esté bajo su control. Sin armas propias, cualquier poder es una ilusión. Ahora sabemos que el poder que depende de otros es un poder débil, y que quien no controla sus armas, no controla su futuro. Pero surge una pregunta aún más inquietante: ¿cómo debe comportarse un gobernante frente a su pueblo? ¿Debe ser generoso y ganar su cariño, o mantenerlos controlados con impuestos, miedo y propaganda? En el próximo capítulo veremos lo que Maquiavelo pensaba sobre el pueblo, la reputación y la apariencia, y te aseguro que te hará mirar a los políticos de hoy con otros ojos. En el capítulo anterior vimos que Maquiavelo decía: quien no controla sus propias armas, no controla su propio destino. Pero hoy vamos a ir más a fondo. ¿Qué significa realmente depender de los demás? ¿Y por qué esa dependencia puede ser la sentencia de muerte para cualquier gobernante? 1. La ilusión del poder sin armas propias. Maquiavelo advierte que muchos gobernantes creen que están seguros porque tienen aliados poderosos o ejércitos extranjeros que los protegen. Pero esa seguridad es un espejismo. Esos soldados no luchan por ti, luchan por el que les paga o por los intereses de otro. Esos aliados no protegen tu poder, protegen el suyo. Un príncipe que gobierna con ejércitos de otros está en una posición humillante, depende de la voluntad ajena. En cualquier momento, ese apoyo puede desaparecer, y entonces su poder se derrumba como un castillo de naipes. Ejemplo histórico: en Italia, durante la época de Maquiavelo, muchas ciudades-estado se confiaban a mercenarios. ¿El resultado? Esos mismos mercenarios traicionaban, cambiaban de bando o abandonaban el campo de batalla si veían una oferta más tentadora. 2. La fuerza como pilar del poder. Maquiavelo lo deja claro. Un príncipe debe fundar sus cimientos en lo que es suyo, no en lo que depende de otros. Esto significa que un gobernante debe construir su propio ejército, leal a él y a su causa. Porque al final, el poder real no está en las palabras ni en los pactos, sino en la capacidad de hacerlas cumplir. Ejemplo actual: gobiernos que dependen de la ayuda militar extranjera para mantenerse en pie. Mientras el apoyo dure, parecen fuertes, pero en realidad son rehenes de sus aliados. 3. La dependencia también es política y económica. El concepto de Maquiavelo va más allá de las armas. Un gobernante también puede ser prisionero de otros cuando depende económicamente de potencias extranjeras, o políticamente de partidos o grupos internos demasiado poderosos. Cuando tu estabilidad depende de ellos, no eres tú quien manda, son ellos quienes deciden cuánto tiempo puedes durar. Maquiavelo nos advierte: un príncipe sabio siempre debe apoyarse en lo suyo.
Depender de las armas, del dinero o del poder de otros es el error que condena a muchos líderes. Pero entonces aparece una nueva pregunta. Si un gobernante logra asegurarse el poder con su propia fuerza, ¿cómo logra que el pueblo lo siga y lo obedezca sin rebelarse? En el próximo capítulo entraremos en un tema crucial, el arte de la apariencia, la reputación y el control del pueblo. Porque, aunque tengas armas, sin la percepción adecuada, tarde o temprano caerás. ¿Alguna vez has notado que los políticos siempre sonríen frente a las cámaras, incluso en medio de una crisis, o que muchos líderes hablan de valores que en realidad no practican? Maquiavelo lo sabía hace siglos. En el poder, lo que importa no es lo que eres, sino lo que pareces ser. 1. La importancia del pueblo. Maquiavelo entendía algo básico. Ningún gobernante puede sostenerse mucho tiempo si tiene al pueblo en contra. Puedes tener ejércitos, aliados o riquezas, pero si el pueblo te odia, tarde o temprano se levantará contra ti. Por eso, un príncipe debe cuidar su reputación y asegurarse de que la gente lo perciba como justo, fuerte y confiable. Ejemplo histórico, líderes que fueron tiranos, pero lograron mantener al pueblo contento con pan, fiestas o promesas. Aunque fueran crueles, eran vistos como protectores. 2. El poder de la apariencia. Maquiavelo es brutal en este punto. No es necesario que un príncipe posea todas las virtudes, pero sí que aparente tenerlas. Esto significa que un gobernante no necesita ser realmente piadoso, generoso o valiente. Basta con que lo parezca. La mayoría del pueblo no ve lo que pasa detrás del trono, solo ve el espectáculo que el gobernante pone frente a ellos. Ejemplo actual, políticos que hablan de justicia social mientras hacen negocios ocultos, o que se muestran humildes en público mientras viven rodeados de lujos. La gente los juzga más por lo que ven en la pantalla que por lo que sucede en realidad. 3. La manipulación de la opinión pública. Maquiavelo sabía que la percepción lo es todo. El pueblo puede aceptar decisiones duras, impuestos elevados o incluso guerras, siempre y cuando el gobernante se muestre como alguien fuerte, decidido y protector. En cambio, si un líder muestra debilidad, aunque sea bondadoso, el pueblo pierde confianza y lo abandona. Ejemplo, líderes que durante crisis nacionales se muestran fuertes frente a la televisión, aunque detrás estén desesperados. Esa imagen de firmeza es lo que evita que el pueblo caiga en el pánico. Hasta ahora hemos visto cómo el poder se construye con armas, fuerza y percepción. Pero hay una trampa más peligrosa que acecha a los gobernantes, los aduladores, los consejeros y las cortes llenas de intereses ocultos. En el próximo capítulo descubriremos cómo Maquiavelo desenmascara a los que rodean al príncipe, y por qué escuchar demasiado puede ser tan mortal como no escuchar nada. Imagínate en la piel de un gobernante. Estás rodeado de consejeros, asesores, ministros, todos diciendo lo que quieres escuchar. Todos aplaudiendo tus decisiones. Parece un sueño, ¿no? Pero Maquiavelo lo advierte, ese es el principio del fin. 1. El veneno de los aduladores. Maquiavelo afirma que uno de los mayores peligros para un príncipe no son los enemigos externos, sino los que lo rodean. Los aduladores son esos personajes que nunca contradicen, que siempre aplauden, que inflan el ego del gobernante. ¿El problema? Si solo escuchas elogios, dejas de ver la realidad. Y un príncipe que vive engañado por su corte termina tomando decisiones fatales. Ejemplo histórico, emperadores que se rodearon de cortesanos serviles y terminaron cayendo porque nunca escucharon las advertencias reales. 2. Los consejeros, la clave del poder inteligente. Maquiavelo no dice que un príncipe deba gobernar solo, al contrario, debe rodearse de consejeros capaces. Pero hay una regla de oro, el príncipe debe ser quien haga las preguntas y marque los límites. Si los consejeros hablan cuando quieren y manipulan al gobernante, el poder deja de estar en sus manos. Un líder sabio escucha opiniones, pero decide por sí mismo. Ejemplo actual, presidentes que dependen ciegamente de asesores o tecnócratas, y terminan siendo marionetas de intereses ocultos. 3. La gran advertencia de Maquiavelo. El príncipe debe ser el dueño de su voluntad, y no dejarse controlar por los que lo rodean. En otras palabras, es mejor tener pocos consejeros honestos que una corte llena de aduladores falsos. Hemos visto cómo el poder no solo depende de armas, miedo y apariencia, sino también de la inteligencia para elegir a quién escuchar. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje por las enseñanzas de Maquiavelo, pero con una pregunta que queda abierta. ¿De verdad cambió algo desde el Renacimiento, o seguimos viendo los mismos juegos de poder disfrazados de democracia? Maquiavelo, con El Príncipe, no escribió un manual de maldad. Escribió un espejo incómodo de cómo funciona realmente el poder. Nos enseñó que
Los que llegan arriba no siempre son los más inteligentes, sino los más astutos. Es más seguro ser temido que amado. La fortuna puede abrir la puerta, pero solo la virtud mantiene al gobernante dentro. La crueldad y la manipulación, bien usadas, pueden estabilizar un reino. Sin armas propias, el poder es una ilusión. La apariencia importa más que la verdad. Y, al final, el mayor peligro está dentro del palacio, los aduladores. Hoy, siglos después, seguimos viendo cómo estas lecciones se repiten una y otra vez en la política moderna. Y quizá, después de escuchar a Maquiavelo, ya nunca vuelvas a mirar a un líder con los mismos ojos. Si esta serie sobre Maquiavelo te hizo reflexionar y abrir los ojos sobre cómo funciona realmente el poder, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos revelando las verdades incómodas que muchos prefieren callar. Porque, como decía Maquiavelo, la política no es un juego limpio, es un juego de máscaras. ¿Te atreves a mirar detrás de ellas?